Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Cuando Colombia supo de la muerte de Pablo Escobar ese 2 de diciembre de 1993, su hijo Juan Pablo, que era menor de edad, juró venganza y el país supuso que seguiría el dolor y la muerte. Rompió la promesa, cambió de opinión, maduró y escogió otro rumbo para su vida. Hoy Juan Sebastián Marroquín está dedicado a dar conferencias hablando sobre su padre y sobre las lecciones que aprendió. Faltan 4 días, 21 horas y 45 minutos para los Juegos Olímpicos de Río y no hay ningún deportista colombiano que se haya preparado con más coraje para pelear por una medalla de oro que el nadador Omar Pinzón. Hace 4 años fue penalizado y suspendido por doping con cocaína y 2 años después Coldeportes dijo que había sido un error. Pero el daño ya estaba hecho y la carrera de Pinzón estaba prácticamente destrozada. Así es el regreso de un gigante en el agua. Aterciopelados son una leyenda del rock en español, a punta de originalidad, irreverencia y experimentación. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago marcaron una época. Los discriminaron por raros, pero hoy son todo un ícono del talento y la música alternativa en Colombia y en toda América. Así se mueven a los 50 los aterciopelados. Empecemos. Juan Sebastián Marroquín no ha cumplido 40 años, pero ha vivido tanto y tan intenso que no pensó pasar de los 17. Es que a los 14 años su cabeza tenía precio. Creció en medio de la violencia y la barbarie, el estigma de ser hijo de Pablo Escobar y el peso de un apellido que, aunque ya es parte de su pasado, todavía le pasa factura. No solo se cambió el nombre, el niño que amenazó a Colombia con la venganza hoy es un hombre distinto, empeñado en que nadie siga el ejemplo de su papá. Les cuento historias, pero más historias que los inspiren a no seguir el camino de mi padre, no historias que los hagan creer que qué bonito que era Nápoles, porque es que sí, claro, si te cuentan solamente la parte bonita de Nápoles, 1.200 animales, 3.000 hectáreas, 27 lagos artificiales y 1.700 empleados a tu servicio, pues ¿a quién le va a chocar ser dueño de eso, no? Yo les digo, si algo hizo mi papá fue mostrarnos a todos el camino que no hay que recorrer. Habla un arquitecto y diseñador industrial que vive en Buenos Aires y que se dedica a dar conferencias sobre su pasado. Cuando eres un niño no juzgas para bien o para mal a tus padres, simplemente los amas incondicionalmente. Se reinventó hace 22 años, con un nuevo nombre, en un nuevo país de residencia y con un futuro incierto. Maduró y sentó cabeza y entendió que después de tanto dolor y tanta sangre que derramó el hombre que le dio el apellido, lo único que podía hacer era empezar de cero y rehacer su vida. Así que dejó atrás, de 17 años, a Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar, y se convirtió con una nueva identidad en Juan Sebastián Marroquín. Yo siempre he dicho que yo nunca pensé que iba a cumplir ni siquiera 17 años. Para mí todo lo que he vivido hasta ahora son horas extra. Es que cuando este joven tenía 14 años, su cabeza valía $4 millones. Pero eso fue después, cuando la guerra estaba desatada. Antes fue un niño feliz, consentido y muy malcriado. ¿Por qué le decía Gregory, su papá? Por Rasputín, porque era uno de los primeros nombres de Rasputín, este asesor de los zares que tenía como ese halo de mito en que no fallecía por más que lo intentaban matar, ¿no? ¿Y usted cómo recuerda esos días en Nápoles? ¿Recuerda esa época como una época feliz? En esa burbuja en la que vivíamos se pudo sentir la sensación de la felicidad hasta los 7 años, que fue cuando nos cambia no solamente al país, sino a toda mi familia también el panorama con la muerte de Lara Bonilla, ¿no? Y despilfarro y lujos. Ahí termina eso, o sea, termina porque ya no hay manera de gastarlo como se gastaba en Nápoles. Y es que usted tuvo una niñez, jugaba con... Los peores bandidos de Colombia fueron mis niñeras, eso no tengas duda. Y eran los únicos con los que jugaba porque nadie más jugaba conmigo. En el colegio yo no era que le cayera mal a los amigos, tenía amigos, pero después dejaron de serlo porque sus padres pues los obligaban a no meterse conmigo. De hecho, el único amigo que conservo del colegio era huérfano de padre y madre, o sea, no tenía quien le dijera, no te juntes. ¿Y entonces usted jugaba con estos hombres a qué? ¿A lo que juegan los grandes? Fútbol, ¿Billar? No, sí, billar. A veces no pasaba nada y el tiempo había que matarlo haciendo nada, jugando. Él matando el tiempo
Y los sicarios de su padre, sus niñeras, matando políticos, periodistas, policías, gente inocente. Pero Juan Pablo desde muy chiquito siempre supo quién era y a qué se dedicaba su papá. Mi papá a los 7 años me dijo, mi hijo, mi profesión es ser bandido. A eso es a lo que yo me dedico. De entrada me dijo eso, yo dije, pues, ¿qué dices tú a eso? Y cuando tenía 8, con un cinismo absoluto, Pablo le dio una lección que describe bien la dualidad del narcotraficante más poderoso de los años 80 en el mundo. Una cosa era su familia y otra muy distinta, el resto del planeta. No había un niño en Colombia más rodeado por la droga que yo. Y paradójicamente no había uno mejor educado por su papá que yo para no caer en esa tentación. Empezó la clase diciéndome, valiente es el que no la prueba. Tus amigos te van a decir que eres un cobarde si no la consumes, pero el verdadero valiente es el que elige no probar la droga, ese es el valiente. El débil es el que la prueba. ¿Y hubo alguna ocasión en donde usted le dijo, hombre, usted me dice esto a mí y eso es lo que usted vende, está llenando el mundo? Eso lo que hizo para mí fue, él legalizó las drogas para mi mundo. Juan Pablo y Manuela crecieron con toda clase de lujos y excentricidades. Había tanto dinero que nada era imposible, así fueran los antojos y los gastos más sorprendentes. A los 4 años su papá le regaló una moto y a los 11 tenía una colección de más de 30 y hasta un apartamento de soltero. Usted es el único que a los 13 ya tiene casa propia. A los 13, sí, de pronto a los 12, no me acuerdo bien, pero sí, por ahí esa edad. Mamá lo hizo, prácticamente me dijo, haga lo que quiera en el apartamento. Prefiero yo saber dónde encontrarlo si hay una urgencia. ¿Se acuerda de ese partido Italia 90? Sí, claro. El Mundial. Claro. Vio todos los partidos de Colombia, el mundo entero buscándolos. Y usted con la bandera pintada en la cara. Y nosotros ya escondidos. ¿Camuflado? Sí, camuflado. ¿Eso fue así? Sí, huyendo del cartel de Cali. Envuelto en una bandera de Colombia, tapándome con ella y con anteojos y con la cara completamente pintada. Y los regalos de cumpleaños, piezas de museo y verdaderas reliquias que se perdieron para siempre. ¿Dónde están las cartas de Manuelita Sáenz a Bolívar? Esas se nos perdieron. ¿Se las regalaron en un cumpleaños? Sí, ya me las regalaron en un cofre muy delicado. La verdad que son regalos que uno no valoraba, ¿no? Bueno, la espada de Bolívar estuvo refundida. Ah, sí, esa estuvo perdida un tiempito hasta que volvió a aparecer. Hasta que le dijo el bueno, joven. Me la devuelve. Me la busca a ver. Y yo le dije, pues lo que se regala no se pide. Y la devolvemos y Claro. Finalmente el M19 la aparece ¿Y las devolviéndola. cartas sí jamás? Las cartas no han aparecido. Y así fueron creciendo, Juan Pablo y Manuela, 7 años menor, de escondite en escondite, saltando de una caleta a otra, como si fuera un juego de niños. Y Manuela se quejaba, lloraba, era una niña llorona, quejetas. Ella vivió como Indiana Jones, era su papá, porque él todo lo que pasaba se lo contaba de esa manera. Vamos a ir a descubrir tal cosa, en realidad estábamos huyendo del bloque de búsqueda. Él le armaba una expedición para ir a descubrir la flora y la fauna del bosque. Y nosotros sabíamos que el bloque de búsqueda venía detrás, pero ella con él adelante huyendo, iban cantando, iban felices, ¿no? Vivió otra realidad. Habla muy prudentemente de Juana Marroquín o Manuela Escobar, su hermana pequeña, de quien se ha dicho de todo. ¿Ella quedó con un problema de oído? No, eso es cuento, eso es chisme. ¿Ah, sí? El que quedó con el problema fui yo. Y entonces todo lo que se dice de Manuela es falso. ¿Y ella pudo reconstruir su vida? Sí. Usted hoy la ve Sí, hecha está y viviendo derecha. vive tranquila y vive su vida paso a paso, con calma. Aunque se llame de otra manera y ya no lleve el apellido, el parecido entre los dos es innegable. Camina como Pablo y habla como Pablo. Yo creo que mi padre se llevó a la tumba miles de historias, ¿no? Para refrescar su memoria, recorrimos el centro de Bogotá. Caminamos por la carrera 7ª frente a Residencias Tequendama, donde recibieron la noticia de la muerte de Escobar. ¿Usted se acuerda de esos meses que pasaron en Otros días. Residencias Tequendama? Los peores meses de la vida. ¿Los peores? Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque ahí fue el principio del fin, ¿no? De mi padre, del cártel de Medellín como tal, de mi familia, de nuestra esperanza, de nuestra vida, de todo. Ahí terminó todo. Repite hasta el cansancio su tesis de que a su padre le disparó Carlos Castaño, no el bloque de búsqueda, y que el tiro de gracia se lo pegó él mismo. Para Sebastián, su padre se suicidó. No, yo no tengo dudas de eso.
Que él se disparó con su propia pistola en el oído derecho. En el oído derecho, como toda la vida nos dijo que lo iba a hacer. Él tenía 15 tiros en su pistola y 14 me decía, los guardaré para mis enemigos y el último será para mí. Hablamos incluso del lugar donde se tenía que disparar para que efectivamente quedara muerto en el acto y no corriera el riesgo de eventualmente sobrevivir a un intento de suicidio. Y el tiro apareció donde él me dijo toda la vida que se lo iba a pegar, que era en el oído derecho. ¿Qué se acuerda? ¿Podían salir? No, nada, ni podíamos apenas asomarnos a la ventana con miedo de que un francotirador nos volara la cabeza. Aunque las órdenes de Escobar se cumplían a rajatabla, la familia no pudo cumplir con su último deseo. Pero él les dijo expresamente, el día que me muera, el día que me entierren, quiero mis restos en Nápoles y una ceiba. Una ceiba encima, sí. Me dijo el lugar exacto, además. ¿Qué era dónde? Es ahí en un lugar cerca de los 3 zoológicos que originalmente había, casi en el medio. ¿Qué era el sitio que más le gustaba? Sí, su lugar predilecto en la vida para mí creo que fue el zoológico. Y otras mañas que lo acompañaron hasta el último día de su vida. ¿Es cierto que donde estuviera pintaban de azul claro las paredes? Cuando había tiempo y había que refaccionar de pronto algún lugar, sí era su color preferido. ¿Se cortaba el pelo él mismo? Él mismo se cortaba el pelo, nunca ¿Y dejó su que... mamá? A veces de mi mamá se dejaba ayudar a pulirse algunas partes, pero era muy celoso con eso. ¿Y la ducha? Las duchas largas y la Larguísimas. lavada de dientes más larga todavía, 2 horas. Sí, con un cepillo de dientes. Sí, pero él para decía, niños. tenía razón en lo que me decía, tú puedes ir al dentista cuando te duela una muela, yo no. Yo no me puedo dar ese lujo, a mí no me pueden doler. En la selva no hay dentistas. Qué ironía que mientras el país estaba preso del miedo y del terrorismo que impuso Pablo Escobar, él construyó un santuario sin rejas ni jaulas para que los animales pudieran moverse con absoluta libertad. En realidad mi papá era un gran fanático de los animales y su mayor placer era ver cómo logró pues finalmente tenerlos reunidos a tantos animales con esa sensación de libertad, porque en Nápoles no habían rejas, sino eran como grandes extensiones donde los animales convivían juntos. Pero con todo lo malo que fuera, era su papá, y lo fue, y lo será. Bueno, mi papá es un bandido, entonces, ¿qué? ¿Me va a ir a la policía a entregarlo? No, ¿por qué? Porque te da amor, porque te da afecto, porque te saluda todos los días con un beso en la mejilla. Han pasado 23 años de la muerte de Pablo Escobar y la gente sigue escarbando con la esperanza de encontrar alguna caleta, una fortuna gigantesca de la que no queda absolutamente nada. ¿Cómo es posible que mi papá haya amasado semejante fortuna? ¿Y ustedes? Y nosotros, sí, ¿No se la nosotros quedó? sí nos quedó mucha plata, pero nos la quitaron. Según Sebastián, lo que había para ellos se lo robó su propia familia. Se la robó una tía mía. Yo juré que había sido la persona que la cuidaba. Se supone que te roban $9 millones, nunca en tu vida lo vuelves a ver. No te aparece un año después en tu casa con los zapatos rotos a visitarte, a preguntarte cómo estás. Y a mí me apareció el caletero, ¿no? Pero yo le pregunto y me cuenta que él le ayudó a mi tía a subir todo el dinero, pues tanto que el vehículo se sentía que la suspensión de atrás estaba vencida, porque es que $1 millón no es como en las películas, que es un maletincito chiquito. Eso es mucha plata, eso pesa mucho, eso ocupa demasiado espacio. El 24 de diciembre de 1994, María Victoria Henao, hoy María Isabel Santos, llegó a Buenos Aires, Argentina, sin la fortuna de Pablo y con el lastre de ser la familia del narco más temible de la historia. Y empieza a trabajar con todo el entusiasmo. Trabaja en Buenos Aires, en finca raíz con una inmobiliaria y conserva su interés y el gusto por el arte y la cultura. Mi madre siempre fue una persona que aprovechaba las posibilidades económicas que teníamos para ver cómo mejorábamos en todo sentido, ¿verdad? Siempre nos convocaba para clases, para saber comportarnos en la mesa, de protocolo, de etiqueta. Sobre todo, pues siguiendo la premisa de mi padre que le dijo, prepárese que yo voy a ser el próximo presidente de Colombia. Juan Sebastián se casó con Andrea Ochoa, la mujer que lo ha acompañado desde los 14 años. Y la bendición la logró gracias a los favores del mismísimo Papa. Mi madre contacta a Bergoglio a través de Piero, el cantante. Y mi mamá no sé cómo hizo, pero ahí le apareció Bergoglio el teléfono y ella le contó, le dije, mire, tenemos esta situación, es un tema más de seguridad, pero le pedimos el favor. No le explicó nada, simplemente le dijo palabras ¿Y les muy... terminó dando y el él, permiso? en un segundo, no hay ningún problema, yo lo autorizo, yo lo firmo. Pero así, o sea, sin ningún pereque. Porque yo le decía a mi papá, ¿cierto? El nombre de Pablo Escobar seguirá escrito con sangre en los anales de la época más violenta. Pero el hijo, Juan Sebastián, eligió caminar por otro camino para que su propio hijo, Emilio, de solo 3 años, tenga un ejemplo a seguir distinto del de su abuelo. ¿Cómo tengo yo que educarlo para que él, igual que yo lo hice, no siga
con los pasos de su abuelo. ¿Y él, por supuesto, es apellido marroquín? Sí. Sí, pero sabe cuáles son sus otros dos apellidos. Escobar Ochoa, que no le ayudan mucho. Juan Pablo siempre será el hijo de Pablo Escobar, el hombre que arrodilló a Colombia a punta de coca y revólver. Juan Sebastián, en cambio, seguirá siendo el hijo de su padre, pero con la convicción, después de tanto sufrimiento, de que la lección le quedó bien aprendida. La vida de su padre es una historia que el mundo debe conocer para que jamás se vuelva a repetir. No podemos modificar lo que sucedió, lo que sí podemos modificar es lo que suceda más adelante, ¿no? Lo que venga después, lo que aprendimos, lo que nos enseñó. No para hacer apología del delito, no para justificar ningún acto de violencia de mi padre, sino justamente para que generemos conciencia en nosotros mismos, en nuestra juventud, y para evitar que historias como las que ya vivió este país y desde esta familia, de tanta violencia que sufrió Colombia, pues no se repitan. Esa es como la única intención detrás de todo lo que yo hago. El libro Mi Padre de Planeta ha vendido 100.000 copias y se ha traducido ya a 7 idiomas. Y Juan Sebastián ya está escribiendo el segundo. Hace 4 años, el nadador Omar Pinzón marcó positivo en un resultado de doping por cocaína. Un deportista olímpico que ha entregado su vida a la natación. Después de 4 años defendiéndose y alegando su inocencia, le notificaron que sí, que todo había sido un error. Justo antes de que llegara el resultado, su papá perdió la más dura de las batallas y no pudo descansar en paz, con la certeza de que su hijo era inocente. María Alejandra Cardona lo acompañó a un entrenamiento en Los Ángeles, en California, donde vive y donde entrena con un equipo norteamericano antes de viajar a Río a demostrarle al mundo que no necesita gasolina extra para vencer. Habíamos ganado 4 medallas de oro en los Juegos Nacionales. Mi papá dice, no, que se llegó una carta y que hice un analítico adverso, algo así, y no entendíamos qué era, más o menos, ¿no? Después llamamos a alguien y dijeron, no, que lo están notificando de un positivo en el dopaje. Según este documento, el campeón nacional de natación del 2012 había conseguido sus medallas con trampa. Un golpe seco y duro que el país y su familia recibieron como una bofetada. ¿Cómo le llega a uno esa noticia? Es como cuando estás durmiendo y alguien te echa un balde de agua fría. No hay ninguna otra explicación, como otra analogía para poder ponerlo en términos coloquiales. Esa noticia era casi una locura y como si un ave de mal agüero se hubiera parado en la puerta de su casa, todo se vino encima. Que mi papá estaba muy furioso, que su primer instinto fue en juzgar lo que si yo era capaz de hacer eso, ¿sí? Obviamente, él sabía en el fondo que yo no sería capaz de hacer algo así, ¿no? Yo no tenía razón para mentirle a él ni para esconder absolutamente nada. Si yo le decía que yo era inocente, él sabía que yo era inocente. El escándalo invadió los titulares de prensa. Era la caída de un campeón. Con 22 años, Omar Pinzón hasta entonces no conocía ni el fracaso ni la tristeza. Su vida había estado enmarcada por el éxito que había construido de la mano de José Pinzón, su papá. Era el mejor nadador de Colombia y del mundo en su especialidad. Un tiburón en el agua que resultaba invencible cuando nadaba de espalda. Él tenía una rutina muy dura cuando entró a la natación. A las 4:30 de la mañana se levantaba. Faltando un cuarto para las 5 tenía que estar en la piscina. Para muchos era sospechoso que existiera alguien con una capacidad casi sobrehumana para moverse así. Pero esto no se improvisa. Desde los 7 años, José Pinzón le mostró el camino para que la calma reinara en su mente y sus brazos pudieran abrirse como las alas de una mariposa en el agua. Para mí es como un santuario. El agua en la piscina me da calma, me da tranquilidad, me da paz interior y se me olvidan todos los problemas. Yo me concentro en lo que estoy haciendo, me concentro en mi técnica, en la patada, en el estilo, en la velocidad. Y cada vez que dejo de entrenar más de 2 días, me hace falta. Para mí sería difícil dejar de nadar así como si... El ritmo perfecto de su respiración marca el tiempo de sus brazadas. Los muros que rodean las piscinas
los domina de principio a fin. 200 metros que recorre con la misma intensidad cada mañana. Omar lleva el deporte en los genes. Es el sueño vivo de su papá en las competencias. Aunque José nunca debutó en los Olímpicos, fue un atleta consumado, un deportista que renunció a sus sueños por la familia. Él era atleta en los 100 metros planos. Y en su época no había sino una opción. Era o ir a los Panamericanos, que lo clasificaban a los Juegos Olímpicos, o dedicarse a estudiar y ya empezar a trabajar. Años después, las victorias llegaron en la piel de su hijo. Y la primera competencia que tuvo, cuando lanzó, se le cayó la pantaloneta, se le rompieron el caucho de las gafas. Y ese hombre se puso pero enojadísimo, eso le pegaba al agua así por encima, durísimo. Yo le dije a mi señora, le dije, no, gorda, ese chino no va a servir para esta vaina, eso. A los 11, ya estaba en su primera competencia internacional por Colombia. Y ahí, su carrera no se detuvo. El nuevo récord de campeonato de la República de Colombia. Por escrito teníamos en un papel, yo me quiero dedicar a la natación. Le dije, ojo, hijo, que eso es muy duro. Entonces empecé yo a meterle todo, absolutamente todo. Todo lo que pues, medianamente uno puede. En Colombia no existe. No existe la posibilidad de sacar un nadador de alto rendimiento porque carecemos de muchas cosas. No habían límites a lo que podíamos llegar a hacer. ¿Sí? Simplemente era seguir en esa línea recta, con obstáculos como siempre los hay, y ver hasta dónde se puede llegar. Fue el deportista más joven en llegar a los Juegos Olímpicos de Atenas sin cumplir los 15. En ese momento incluso pensé que se me había olvidado nadar. ¿De los nervios? De los nervios. Como que físicamente estás ahí, pero mentalmente estás en otro lugar. Luego en Beijing consiguió el puesto 17 y a Londres llegó como el campeón mundial en los 200 metros de espalda. Es una experiencia que llevo en mi corazón siempre. Vi en mi papá como esa alegría de ver su sueño realizado en mí. Y ver esa realización en los ojos de mi papá, creo que no tenía precio. Su rendimiento era tan superior al de los demás que despertaba envidia. Tanto que muchos desde muy joven le auguraban la caída. Aquí hay una envidia enorme en el país, sobre todo en ese deporte. Cada quien hace su plan de entrenamiento y no se lo quiere dejar ver al otro entrenador, ni al otro, ni al otro, ni al otro, a nadie. Sabían que iba demasiado rápido y de eso tan bueno no dan tanto. Vienen los Juegos Nacionales. Fue el mejor deportista de los Juegos en ganar medallas de oro. No entendían por qué estaba rompiendo todos los récords en Colombia o por qué le estaba ganando a los mayores a los 15 años de edad. Se dedicó a ganar con su rudeza natural, pero le hicieron zancadilla, un freno en seco en su carrera que no estaba dentro de sus planes. En el fondo todas las personas saben quién soy y nunca defraudaría de esta manera, pues primero a mi familia, que siempre me han apoyado, a mi país. La prueba que le hicieron fue dividida en dos. La prueba A dio positivo en cocaína, pero en la prueba B estaban sus esperanzas. Cuando esto sucede, pues tienes la opción de abrir la muestra B o quedarte con el resultado de la muestra A. Entonces, por si algún error o algo así, ¿no? Entonces, realizamos el proceso, llegamos a Colombia, inmediatamente contactamos el mejor abogado y realmente los resultados que tuvimos en Colombia, cuando empezamos a hacer la apelación y eso, no se escucharon mucho. No sé si porque habían influencias políticas o de cualquier otra. Entonces tuvimos que tomar nuestro caso a un tribunal internacional para tener un juzgamiento imparcial. La primera pista para desenredar este problema la encontraron cuando la prueba fue transportada de Cali a Bogotá, donde pudo ser manipulada. Pero mientras la investigación avanzaba, fue sancionado y despojado de sus medallas. Pero en este caso, en el código de antidopaje, tú eres culpable hasta mostrar lo contrario. Exacto. Teníamos pruebas de que posiblemente habían errores en el proceso de laboratorio. Pasó largas horas nadando en las turbulentas aguas de la justicia, defendiendo su inocencia y jugándose la mejor carta de su vida. En ese momento pensó dejar la natación. Claro, por lo menos una vez al día. Pero
De todas maneras, el resto del día me la pasaba pensando en cómo salir adelante, en cómo podíamos buscar esa solución y cómo podíamos seguir entrenando de una manera que cuando la sanción terminara, llegáramos a arrasar con todo. No era porque la gente volviera a creer en mí, sino lo hacía por mí, lo hacía porque yo tenía metas y no iba a abandonar mis metas simplemente por este obstáculo. Fueron 2 largos años esperando un resultado, mientras su papá también peleaba una dura batalla contra el cáncer. Hubo momentos de depresión, hubo momentos tristes, ver a mi mamá sufrir, que su compañero de vida, de toda su vida, en cualquier momento se podía ir, que nuestro papá, esa persona que veíamos como ese líder, como esa persona que ha sacado a la familia adelante, se nos pudiera ir en cualquier momento. Después de penar por meses, el tiempo le dio la razón. El resultado salió a favor. Fue exonerado de todas las sanciones y le devolvieron sus premios. ¿Cómo recibe uno esa noticia? Así como la otra es un baldado de agua fría, ¿esta cómo llega? Lo recibimos de pronto más humildemente, ¿sí me entiendes? Porque realmente habíamos ganado algo que sabíamos que nosotros lo éramos, ¿sí? Inocentes desde el comienzo. Igual mi mamá estaba en Colombia, nos llamábamos y le dije, mira, ganamos, el papito va a estar muy orgulloso y va a estar tranquilo. Gracias a Dios esto sucedió y vamos a seguir adelante. El resultado pudo haber llegado antes, pero no. Cuando el mundo se enteró y su nombre quedó limpio y pudo volver a competir, ya era tarde para su papá. ¿Cómo fue esa despedida con él? Yo le dije que lo sentía mucho por no ser un mejor hijo, a pesar de todas las alegrías que yo le di a él. A veces lo decepcioné. ¿Por qué lo pudo haber decepcionado a él? No sé, era como mi reacción, ¿no? ¿Sí me entiendes? Como que en parte me culpaba por lo que le estaba sucediendo a él, pero sentía que él no debía haberse ido con ese problema, ¿sí? En su mente. Y para mí es suficiente. Yo sé que él me acompaña siempre, siempre está conmigo en mi corazón y sé que él está tranquilo. Después de 4 años en el purgatorio de pagar pecados que no eran suyos, está listo para volver. Y cada vez que superas un obstáculo, sales más fortalecido y sales con más, como decimos nosotros, con más berraquera. Y vamos a luchar por esa medalla. La idea es estar entre los primeros 8, pero de la mano de Dios cualquier cosa es posible. Todo es posible. Entrenó como una fiera y regresó fortalecido para dejar la bandera de Colombia en alto. Colombia es más allá que nuestras entidades deportivas. Colombia es más que la política. Colombia es toda la gente que tenemos, el talento tan grande que tenemos en Colombia, nuestra mentalidad de ser guerreros, aguerridos a pesar de los obstáculos. De eso es lo que yo estoy orgulloso, de llevar los colores de mi país, de la gente que represento. Eso para mí es lo que me llena de orgullo, de llevar los colores de Colombia. A pesar de todo, el amarillo, azul y rojo para Omar nunca se destiñeron. Con la conciencia tranquila y las pruebas en la mano, hoy tiene la humildad para volver sin rencores y con la fuerza de ese ángel que lo ilumina desde el cielo. Omar ya está listo para desquitarse en el agua y vencer sin piedad al más fuerte de sus rivales. Por el grave error de la acusación de doping, Omar Pinzón tiene una demanda contra Coldeportes exigiéndoles una indemnización por haberlo sacado 4 años del agua y por el daño a su buen nombre. Pueden tener canas y hasta arrugas, pero a los aterciopelados no les pasa el tiempo. A sus 50 años no reniegan de su edad y lo han probado todo. Punk, rock, rancheras, carrilera, carranga, ambientalismo, feminismo y hasta yagé. Todo lo mezclan con tal de encontrar un sonido propio, una identidad. Con su florecita rockera marcaron toda una generación
y con su bolero falaz llegaron a todo el continente. Después de ir por caminos separados, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago volvieron a juntarse, más recargados que nunca. Andrés Sanín les siguió el ritmo en sus ensayos, en los conciertos y hasta en sus casas, y comprobó que a los 50 siguen tan aterciopelados como nunca. Es que la disquera no me deja decir No le deja decir nada. Pues se la quita. No, digamos que Que no la- importa, ¿sí o qué? ¿Qué importa la edad? Es lo que él opina. Yo opino de pronto por lo mismo que soy mujer, que las mujeres nunca dicen y que todas tenemos que estar lindas y perfectas. De pronto por eso es que yo digo, tengo 50 y qué, tengo arrugas y tengo celulitis y qué. A sus 50 años, Andrea Echeverry Arias y Héctor Vicente Buitrago, los Aterciopelados, son una leyenda rara del rock en español. Museo y leyendas, ¿no? Ahora. Son las palabras que nos acompañan. Son de lavar y planchar, y poco o nada les preocupa envejecer. Pero pilas con la ojera, que el otro día en esas fotos de carrusel salí con cara de nalga y era porque no tenía ojeras. ¿No? Después yo veía esas fotos y decía, pero ¿qué pasó? Claro, fue que me echaron ahí y queda uno como todo plano. ¿Ahí tengo ojera? Relucientes, rechinantes y aterciopelados volvieron a juntarse después de andar mucho tiempo separados. Y después de mucho ensayar y ensayar, andan de gira mundial y todo el mundo los aplaude. ¿Cómo mezclar? Pero cuando nadie los conocía, los trataban como al patito raro de la casa. Que íbamos a parar un taxi y no paraban. Todos los taxis paraban, que si estábamos en una buseta no se sentaban al lado. Pues es ese tipo de raros que no, simplemente por estar vestidos diferente, el pelo, no sé. Y íbamos a alquilar locales y no, o sea, nos cerraban la puerta, ¿no? Espera un momento, que es que Santiago es un corto, entonces vamos a... Hoy son tan bogotanos como el tamal con chocolate. Pero sí que fueron raros cuando se juntaron hace ya 26 años en esa Bogotá fría, gris e intolerante de los 90. Cuando había que poner una tutela para dejarse el pelo largo en el colegio, pues imperaba la tiranía de la gente bien. Pues Héctor Vicente era punk, yo no conocía antes. Y tenía el pelo como medio rasta, cuando nadie tenía rasta, porque ahora el que no tenga es el que es raro, ¿sí o qué? Era un churro. Y yo... ¿Era? No, sigue siendo. La urbanidad de Carreño se fue al carajo y Andrea prefirió oír los cantos de sirena de ese punkero venido de la pestilencia con el que formaron su primera banda, Delia y los aminoácidos. Cante como monstruo, me decía. Cante como en ciertos pedazos. En ciertos pedazos. En ciertos pedazos. Y a mí no me siempre. salía muy bien, pero Era- era chévere porque entonces No, todo era- salía como con mucho perrenque. Eran canciones como La Gomela, de las primeras canciones. ¿Cómo era que decía? No recuerdo. Creo que Eso era de Tras la- Boca, Tras pero Boca. antes- El amor por Héctor y los taches mató a la Gomela y Andrea prefirió convertirse en mujer gala. Yo era como una niña bien, que estudió arte en los Andes, se especializó en Inglaterra y después conocí a Héctor Vicente, que era un punkero del Restrepo, y me enamoré de Héctor Vicente. Y yo no conocía el punk. Y entonces eso de que se vistiera con chuzos y que no, y todas las calaveras, y eso a mí me sedujo. Total. A su mamá, una distinguida ama de casa bogotana, se le pararon los pelos de punta, pero poco pudo hacer para separarlos. ¿Pero cómo, mechudos? Todos son mechudos y drogadictos. Que no entren a esta casa. Pues hubo como una cosa ahí, claro. Entonces este ya era como el La tapa. tercer mechudo que iba. Y chévere transgredir eso. Chévere desafiar eso. Pero ahí sí ya no era transgresión. O sea, es que si a usted le gustan los mechudos, pues a usted le gustan los mechudos. Lo mejor es que fue de su mamá, de quien heredó la voz y el gusto por lo popular. Yo soy de ranchera total. ¿Cuál le gusta, Andrea? Mi mamá cantaba La Cuchilla también, ¿no? Súper bonita. Y siempre ha tenido como esa actitud que empieza a tocar guitarra y ya cierra los ojos y va como a otro lugar. Eso, yo creo que eso es como lo que es el canto para mí. O sea, ¿lo pusieron mal? Nada es eterno en el mundo. Se pelearon, nadie sabe por qué, y hasta ahí llegaron, como Delia y los aminoácidos. Ahí se produce la ruptura sentimental.
Y dejamos como un año por ahí que no hablábamos, que nos vemos de vez en cuando, y me dice un día o una noche, oiga, me están llamando a que cante en un grupo. Nosotros al fin, ¿qué vamos a seguir con la música o no? Y entonces, uy, no, venga, pues sí, reunámonos otra vez. Y nos reunimos y esta tarde salió el nombre de Aterciopelados y ya pues montamos un nuevo repertorio, llamamos nuevos músicos y empezó. Reconozco revolución redonda, recibí sabiduría popular reciclada. No sospechaban que esa nueva unión profesional los convertiría en un hito del rock en español. Y menos que después de años de vivir con su propia pareja, Héctor con Carolina y Andrea con Manolo, los seguirían tratando como si fueran marido y mujer. Pues no Bueno, sé, yo a creo mí que- ya me da risa, porque... Ah, no, usted no, ¿no? Usted siempre hace No, pues la a mí también me da aclaración. risa. Lo que pasa es que pues a veces yo estoy por ahí y estoy con mi esposa Carolina y Lo mira feo. sí, son, no. Pero a mí me pasa una más chistosa, y es que no importa con el hombre que esté, le dicen Héctor. Con discos como El Dorado, Gozo Poderoso, La Pipa de la Paz y Caribe Atómico, se lo ganaron casi todo. Una vez fui y en el tapete ese, aquí creo que iba Shakira y aquí Paulina Rubio, o sea, a mí no me tomó fotos nadie. O sea, era el cero a la izquierda. Eso fue una vez. Y después otra vez me ganó Laura Pausini, que, o sea, me da mucha pena, pero más lobo que Laura Pausini, imposible, o sea, eso no hay derecho. ¿Y qué otra cosa me pasó? Y eso, y otra vez me pusieron en las peores vestidas. Pero yo iba chévere. Íbamos con el uniforme que nos habíamos puesto para tocar en Rock al Party, que era como un vestido de dotación, pues era pantalón y camisa, pero sí, ajá, sí, soy trabajadora musical. No soy diva, ¿no? Soy trabajadora musical. No llevo para mi casa una mujer baracunatana. Y cosa seria fueron sus videos. El video de Cosita Seria es espectacular. El video de Baracunatana es de las cosas que yo más odio en este planeta. Cada vez que lo veo digo, pero yo, ¿qué es esa cosa tan horrible, tan espantosa? Su motoneta y te marchaste con el mono tan china el overol y la chaqueta. Se curaron de espantos, vinieron giras por todos lados. Y ese momento inolvidable, cuando Andrea se redimió cantando en la Ciudad de la Furia junto a su majestad Gustavo Cerati. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. No, eso fue tenaz, eso fue súper hermoso. Yo canto en tonos más bien de hombre. Yo creo que es por estar cante que cante con los discos de él. Ahí, con él ahí. Ay, Dios mío. Cogerlo a picos, pues. Sí, churro, papito divino. Pero después de tocar el cielo con las manos, las disqueras se quebraron y les tocó un aterrizaje forzoso. Después de tener $150,000 de presupuesto para hacer un disco, después ya no había presupuesto. Después de Nueva York y de Londres, apartamentico en Cedritos. Ahí hicimos El Gozo Poderoso. Se refugiaron en la independencia, en la experimentación y hasta en tomas de yagé, de las que salieron más que transformados. Yo no quería tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no quería ser ama de casa y no quería responsabilidades y quería ser artista. Pero me cogieron yo creo que el reloj biológico y el yagé, porque al tiempo fueron las dos cosas y aquí estoy con 2 hijos. Me están grabando. Sí, yo sé. La maternidad jala muy fuerte y se tomó la música de Andrea. Cuando nos juntamos para ver un nuevo disco de Aterciopelados, nos damos cuenta que todas las canciones de ella hablan de ese tema. Hemos oído hablar y también de una exposición que había... Volvieron a separarse y cada uno se dedicó a lo suyo. Héctor, con estudios de bacteriología, diseño, lenguas y música, se dedicó a experimentar con ritmos de todo el mundo. Al indigenismo, a sus 2 hijos, Saramitú y Balam, y a cantarle al agua, en un arranque místico de ambientalismo que le nació desde que creció junto a su madre, junto al río Fucha, en el sur de Bogotá. Es simplemente ir a visitar los ríos y expresar el amor con el agua y buscar recuperar la conexión espiritual.
era muy loco, él era el más loco de todos. Y después de eso pasó a ser como un santo. Entonces él es vegetariano, él no toma, él no se pone bravo con nadie, o sea, es una maravilla, a mí me fascina. Yo no soy nada que ver con eso, pero su presencia cerca es chévere, ¿no? El padre es un padrecito. Un curita todo buena gente. Sí. Andrea, menos serena, se entregó al feminismo militante y a su otra gran pasión, la cerámica. Me fascina y me parece que contrasta hartísimo con la cosa de la farándula y de la cosa esta que yo trato de oírle, pero sí, a mí me gusta más estar toda embarrada y sola, que no me jodan los periodistas. ¿Usted tacones nunca o sí? No, nunca. A los 15 por ahí. O sea, de chiquita nunca fue la idea esa de quería ser princesa. No, por ahí no pasé yo. No soy 90, 60, 90. Mi cuerpo es mío, no está a la venta. Pienso que el sexo es sagrado, se nos imita con el enamorado. Yo opino que a las mujeres respetas lo que se nos debe. No le gustan los tacones, y menos el reggaetón, del que se vengó con una canción. Se llama Métetelo, y es bastante subido de tono. Y era como medio, como digamos, usando como el mismo lenguaje, pero rechazando como esas cosas. Hey chica del tubo, métetelo por el culo. Digamos, el coro se va a otro lugar, que yo tampoco comparto. El tal pole dancing ese, a mí me sabe a caca. O sea, yo no lo entiendo. ¿Por qué todos tenemos que jugar a un juego de prostitución para estar en forma, habiendo tantas maneras de hacer ejercicio? Hey chica del tubo. Me quedo en el cubo. Uy, y van a hablar mal de mí con él, y sí que tienen tema, mariquis. Andrea habla sin pelos en la lengua, de su merced y de mariquis. Andrea, hay gente que como que la oye a usted hablar y dice, bueno, pero ¿por qué habla tan raro, Andrea? Pues que usa el mariquis y el no sé qué. Eso es como una forma deliberada de bueno. Pues, o sea, ¿hablo muy raro? No, tampoco. Creo que soy un poco más honesta que algunas personas. ¿O qué? Y el mariquis es para suavizar, para no decir, ¿qué hubo, marica? Que suena más feo. ¿Sí? Hoy pasó de florecita rockera y mariquis a ruiseñora, como se hace llamar en sus nuevas canciones. Soy de lavar y planchar, yo soy la mejor juglar. Me dicen todo terreno, pues todo me suena bueno. Canción, protesta o champeta, logro que en tu cabeza se meta. Bueno, mariquis, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que ya tienen como para 3 horas. Lo que les va a tocar es echar. Sí, está y bien. dijera. Café colombiano, terciopelo mexicano, abrazo latinoamericano. Reírse, reciclarse y reinventarse. Esa ha sido la metamorfosis constante de Aterciopelados. Cambiar con cada nota, pero seguir siendo los mismos. La banda de rock más auténtica, original y orgullosamente colombiana. Años no son nada. Andan de gira por el mundo entero, más relucientes, más rechinantes y más aterciopelados que de costumbre. Nos pueden seguir en @InformantesTV o escribirnos a losinformantes@caracoltv.com.co. A continuación, en Séptimo Día, ambulancias sobornadas por clínicas, peleas por los heridos y servicios ficticios. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.